recuerdo a nuestro auditorio que estamos en espera de sus preguntas y de sus comentarios. Llámenos. Recuerde que usted hace la otra mitad del programa. Nuestros teléfonos son el 5750756, 5750868 y 5750919. Licenciada Casal, ¿podría decirnos usted cuáles son las necesidades nutricionales en los niños menores de un año? ¿En qué difieren estas necesidades de las de un adulto? Pues bien, pues el niño requiere, ¿verdad?, de todas las sustancias nutritivas que ya hemos visto que todo ser humano requiere. En el caso particular, por ejemplo, del menor de un año, sabemos que él necesita aproximadamente 120 kilocalorías por kilogramo de peso. Hay veces tenemos que caer en este tipo de cifras, pero no hay de otra. Ahorita vamos a dar un ejemplo muy claro a qué nos referimos. También durante esta etapa, por ejemplo, un nutrimento muy importante que él necesita son las proteínas. Esto lo requiere aproximadamente de 2.5 gramos por kilogramo de peso. Esto quiere decir que si yo tengo un niño de 5 meses, él va a estar consumiendo de 5 kilos, él va a estar consumiendo 600 calorías y va a estar teniendo la necesidad de tener 12.5 gramos de proteína para su desarrollo y crecimiento adecuado para estos 5 kilogramos de peso. En alimentos, ¿cómo podríamos traducir, por ejemplo? Sí, doctor del Río. Sí, las proteínas de las que habla la licenciada Casals están dadas por algún tipo de alimentos que normalmente se da a los niños. La leche misma, que tiene la caseína, que es la proteína de la leche, el huevo, y los desmenuzados de carne que empiezan a dar en niños de 1 año o mayores. Es muy importante la presencia de proteínas en la dieta del niño, porque los animales, los humanos entre ellos, crecemos a expensas de las proteínas. La manera en que se forma la carne nuestra, básicamente, es a expensas de las proteínas que tomamos. Y las calorías también se encuentran en la misma leche y en otros alimentos. ¿Cuáles podrían ser estos otros alimentos? Así es, bueno, las calorías en un momento dado las vamos a encontrar en la mayoría de los alimentos en menor o mayor proporción. Ahora, es importante que se llenen las necesidades de calorías siempre y cuando se estén llenando también las necesidades de nutrimentos. Esto quiere decir que no queremos dar calorías vacías. ¿Vacías de qué? De los nutrimentos que se requieren. Ahora, con respecto a su segunda pregunta, ¿en qué difieren estas necesidades de la del adulto? Esto es muy importante, porque sabemos que, por ejemplo, el niño requiere aproximadamente casi lo doble de lo que requiere un adulto. Ahora, esto no quiere decir tanto en cantidad, sino en proporción a su peso, a su composición corporal. Sabemos que, por ejemplo, requiere muchísimo más hierro que el adulto, muchísimo más vitamina C, vitamina A, proteína, calcio y fósforo importantes para el crecimiento, y también, como habíamos dicho, calorías. O sea que estamos hablando de un niño pequeño que necesita en proporción mayor cantidad de nutrimentos y mayor cantidad de energía que un adulto. Esto es importante que nos acordemos, porque muchas veces pensamos que porque el niño es chiquito es un adulto miniatura, pero no es así. Es algo diferente porque su composición corporal es diferente, su crecimiento es diferente a la de un adulto, y en sí esto se traduce en necesidades diferentes. Sí, doctor del Río. Sí, lo que dice la licenciada, así es en efecto. Los niños, toda la gente, mientras más joven, tiene mayor necesidad de energía, tiene un metabolismo basal más acelerado, luego entonces tiene requerimientos nutricionales y calóricos mayores que los de un anciano, por ejemplo. No quiere decir que un anciano no necesite una alimentación balanceada, se le dará también a sí mismo de acuerdo a sus necesidades y su edad. Pero en proporción, sí, licenciada Chama. Yo nada más quería hacer un comentario. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que el niño requiera más calorías que un adulto si el niño no está haciendo todas las actividades de un adulto? Leía yo en un estudio que un niño al llorar está gastando más kilocalorías o más calorías de lo que llega a gastar un adulto por todo lo que se mueve. Entonces nada más era como parte para complementar lo que la licenciada Casal decía en cuanto a las calorías y lo que el doctor. Pero en proporción, definitivamente el pequeño come menos que el adulto. Bueno, en cantidad, pero proporcionalmente tiene necesidad de mayor
cantidad de comida de acuerdo a su peso, talla y edad. Y más rica, entonces. Más rica en calorías, más rica en esto, porque lo que decía la licenciada Chamal, en el caso de un niño que llora, es fácil observar cómo un niño que está tranquilo, está ligeramente tibio, pero después de haber llorado, da la impresión que tuviera fiebre. Esto nos indica del gran gasto de calor que ha generado ese niño y debe recuperar. Bueno, en cuanto al niño en edad preescolar, ¿qué necesita consumir de alimentos para considerarse que está bien nutrido? ¿Cómo pueden saber los padres si la dieta que siguen para él es la dieta correcta? Bueno. Licenciada Chama. Sí. Lo que pasa con los niños es que los niños comen mayor número de veces en menor cantidad. Eso es lo que se le llaman las colaciones o refrigerios, que muchas veces lo hacen a media mañana y media tarde. Entonces los padres se preocupan mucho porque dicen, mi hijo no comió. ¿Por qué? Porque se sientan a desayunar y el hijo a lo mejor no comió la misma cantidad que todos los de la familia. Aquí el niño en la edad preescolar puede caer en lo que es el poco apetito, se le va el hambre, así se conoce. Entonces hay que buscar el momento preciso en el que el niño tenga hambre para darle alimentos que tengan valor nutritivo, que no sean nulos en cuanto a su valor nutritivo, ¿no? Que no sean calorías vacías. Aquí hay calorías vacías podríamos considerar muchos de los alimentos chatarra que se les brindan a los niños. Eso se podría considerar, creo que más adelante en el programa vamos a hablar de ellos. También aquí hay que orientar a los niños en qué alimentos hay que seguir. Esto se va estableciendo cuando el niño es lactante. El niño se van estableciendo ciertos hábitos de alimentación. Aquí al niño se le debe dar una alimentación variada, o sea, debe de contener de todos los tipos de alimentos, de todos los grupos de alimentos. Debe de ser un alimento fácil de manejar. A los niños a esta edad no les gusta comer con cubiertos, no saben comer con cubiertos, entonces se les debe dar la oportunidad de comer con las manos, siempre y cuando las manos estén limpias, y deben también de estar en horarios tranquilos. O sea, en el momento de que el niño vaya a comer no se debe de empezar a hablar de problemas de la familia. Eso va a hacer que el niño coma, ¿sí? Y que coma correctamente. Inclusive a la hora de la comida no se debe de mencionar el disgusto por ciertos alimentos, porque esto generalmente ocasiona que el niño, por imitación, el niño imita generalmente. Entonces, por imitación diga, esto no me gusta sin haberlo probado. Entonces, esto va a hacer que los padres sepan si el niño está siguiendo una dieta o no correcta. ¿Sí? Sí, licenciada. Yo también quería agregar una forma que los padres pueden saber si su niño está creciendo de forma adecuada o está comiendo de forma adecuada. El mejor indicador para esto es peso. Peso y también, si es posible, la talla. Nosotros recomendamos que los niños, antes de cumplir los 5 años, si es posible, tengan un peso mensual. Entonces la madre puede ver si el niño está incrementando su peso y también su estatura. Esto se puede dar en diferentes formas en cuanto a la velocidad, pero se debe de dar en una forma ascendente. Ese es el mejor indicador que la madre puede tener si lo que el niño está comiendo y lo que ella está haciendo es correcto. Amigos, nuestros teléfonos 5750756, 5750868 y 5750919. Llámenos, comuníquense con nosotros. Licenciada Casal, hay muchas personas que, preocupadas por la buena salud de los niños, les recomiendan a las mamás que les den tal o cual suplemento vitamínico o mineral a sus hijos. Cuando sí se hace necesario, ¿qué contraindicaciones hay? Bueno, vamos a hablar un poquito primero del lactante, o sea, del menor de 1 año, y después del preescolar. En el caso del niño menor de 1 año, se ve la necesidad muchas veces de suplementarle con ciertas vitaminas y minerales para apoyarle precisamente en esta etapa tan fuerte de crecimiento que ya mencionábamos desde un principio. Generalmente se puede utilizar hierro, vitamina A, vitamina C. Si el niño no tiene la posibilidad de estar, digamos, expuestos a los rayos del sol, hablamos también de la vitamina D, principalmente durante esta etapa. Ahora, no siempre es necesario. Digamos, estos son como medidas para
preventivas para evitar algún tipo de deficiencias en estos nutrimentos importantes. En el caso del preescolar, sucede que el niño ya está comiendo de todos los alimentos, o así debería de ser si su introducción a los alimentos durante el primer año fue realmente buena. Entonces, generalmente durante esta etapa no se ve la necesidad de estarle suplementando al niño, única y exclusivamente en aquellos casos que se dé algún tipo de deficiencia específica, como podría ser algún tipo de anemia, o como podría ser en el caso que se daba, por decir, en los niños durante la época industrial en Inglaterra, que no podían tener suficiente acceso al sol, porque estaban inclusive estos niños chiquitos trabajando. Entonces, por ejemplo, ahí era necesario darles un suplemento de vitamina D, porque la vitamina D es muy importante para el crecimiento, aun cuando le podamos estar dando calcio a través de la leche o a través de otros alimentos. Si no tienen la vitamina D, no se puede utilizar este calcio para el crecimiento, que es tan importante. Entonces vemos que realmente esto del manejo de los suplementos de vitaminas y minerales es muy delicado. Acostumbramos ir a la farmacia y comprar, pues ahora sí, sin receta médica, este tipo de suplementos. Y yo aquí sí les aconsejo, no lo hagan. Siempre es necesario tener receta médica también para estos suplementos, aunque los podamos adquirir fácilmente, que llevemos un buen control y sepamos a través de un análisis del niño si el niño realmente los requiere. ¿Cuáles vitaminas o minerales serían necesarios? ¿En qué caso, licenciada Chamile? Mire, inicialmente vamos a partir de que no se necesitan suplementar vitaminas y minerales si se lleva una alimentación adecuada. Complementando lo que decía la licenciada Casal, una vez oí que si las vitaminas fueran necesarias suplementarlas, se darían en los árboles, así como se dan las verduras, se dan las frutas, así se darían las vitaminas. Bueno, estas vitaminas o minerales se van a dar en casos de que haya ciertas deficiencias, o en el caso de la desnutrición o que haya algunas avitaminosis. Aquí lo que generalmente se da en deficiencias va a ser el calcio, que va a ayudar a la mineralización de los huesos. Esto se va a dar en enfermedades también como raquitismo, que aquí se va a necesitar también la vitamina D. Otras vitaminas que se necesitan es la vitamina A, el ácido fólico, que es muy común que se dé acompañado con el hierro en algunas anemias, y estas son en general las más comunes. ¿En qué alimentos se encuentran este tipo de vitaminas y minerales? Pues generalmente en todas las verduras de hoja verde vamos a encontrar al ácido fólico, que la gente también lo conoce como vitamina B9. En el hierro también se va a encontrar, también en las vísceras. Las vísceras son como el hígado, el corazón. También en riñones también. Inclusive todo el aparato gastrointestinal son... Es rico en este tipo de complementos, sí. Y bien, doctor, ¿algo que quiera agregar a esto? Sí, lo que acaban de decir los licenciados es sumamente importante, pero vale la pena que lo tomen en cuenta nuestros radio oyentes, dado que no es conveniente que ellos autodiagnostiquen a sus hijos y les administren porque sí este tipo de suplementos. Por ejemplo, la vitamina D, que es antirraquítica, en nuestro medio, si se les da en forma abusiva a los pequeños en edad preescolar, se corre el grave riesgo de que los huesos ya no crezcan lo que debieran, se fijan demasiadas sales de calcio y entonces nuestros pequeños se quedarán achaparrados. ¿De qué? ¿Cómo se llama lo que está hablando? De la vitamina D. De la vitamina D. ¿No se les puede dar entonces la vitamina D en exceso, salvo recomendación médica? Sí, necesita haberse precisado cuál es la deficiencia para administrarse con precisión la cantidad durante un tiempo determinado. Y esto requiere de mediciones de laboratorio o el examen clínico por parte del médico para que determine en qué momento deberá administrar o no esto. Una recomendación muy importante a fin de que los hijos no sufran de esos casos de falta de apetito tan común, que dejen de darles dinero que ellos no saben para qué es, y casi todos los mercaderes están por arrebatárselos. En esas condiciones los hijos comen una serie de golosinas
y después de haber tenido su estómago lleno, satisfecho, es lógico que no quieran comer. Eso, yo veo tras ello, doctor del Río, también otro problema de carácter psicosocial. Si aún no dándosele dinero, el niño tiene la inquietud, ¿qué modo o de qué forma de carácter educativo podría influir en la voluntad del niño para reconocer y racionalizar razonar la disponibilidad de los alimentos chatarras comunes que son a veces hasta nocivos, para él poder discriminarlos de su alimentación? Bueno, si no se propicia el mercadeo de este tipo de alimentos, seguramente no será propio para los productores estar tratando de venderlos. Un niño que come bien en general, que está bien nutrido, que los padres se preocupan por la dieta adecuada, generalmente son gente bien desarrollada física y mentalmente. Y si esto no se consigue al principio de su edad, en sus primeros años, después es muy difícil rebasar estas deficiencias, sí, superarlas. Ajá. Entonces, es importante que los padres no les compren golosinas, todos estos alimentos chatarra, y ni les den dinero para que ellos lo compren. Ellos no tienen conciencia de qué es lo que están comprando. Sencillamente se dejan llevar por el sabor, por el gusto del alimento. Inclusive el gusto se pervierte, porque es curioso cómo vemos que les dan a los niños una serie de golosinas que no son de ninguna manera de sabor agradable. Chile con dulce, limón, sal, etcétera, y los repletan realmente esta serie de cosas que de ninguna manera son nutritivas. Y son además irritantes. Irritantes, les hace daño al bolsillo de la familia. Este niño puede enfermarse con facilidad, está causando problemas a su estado de salud y al futuro de él mismo. Sí, licenciada Casal. Yo quería agregar al respecto, muchas veces estos hábitos no se comienzan en sí cuando el niño le pueden dar el dinero, o sea que se puede movilizar, caminar a una tienda, se comienzan desde mucho antes. El padre o la madre le empiezan a dar dulces y este tipo de productos de tipo chatarra, muchas veces al niño, antes de que cumpla el año de vida, lo hemos visto muy seguido, o sea, le ofrecen estos alimentos a manera de recompensa de que si se come lo demás, o sea, ya empieza a haber aquí un tipo de chantaje que únicamente después los publicistas lo único que van a hacer es lo van a reforzar, pero realmente quien empezó todo fueron los padres. Ahora, desgraciadamente sabemos que el sabor dulce para el niño es muy halagador. Es más, es el primer sabor que el niño en un momento dado reconoce, porque es el sabor que es típico, por ejemplo, de la leche, de muchos alimentos que se introducen en primer instante. Pero esto no nos debe dar lugar a los padres a que cometamos excesos en ofrecerles y darles una mala enseñanza sobre el uso de estos alimentos. Sí tienen que comer algo de dulce porque sería imposible que no lo comieran, pero siempre con una orientación adecuada y nunca asociada a una recompensa. Eso, nunca asociado a una recompensa, porque como decíamos, aquí se están formando los hábitos para el resto de la vida. Bueno, ya que tocó este tema, ¿qué puede usted recomendar a nuestro auditorio sobre la alimentación para niños menores de 1 año, por ejemplo? ¿En qué momentos se deben introducir alimentos adicionales a la leche? Bueno, aquí principalmente tenemos 4 principios que debemos de manejar. Primero, los alimentos que se introduzcan deben de promover el crecimiento y desarrollo del cual ya habíamos mencionado, o sea, deben de dar la posibilidad de dar los nutrimentos necesarios, ese sería el segundo principio, para que se dé este crecimiento y desarrollo. Por otra parte, como ya veníamos comentando a lo largo del programa, es que se eviten tanto los excesos como las deficiencias, o sea, deben de estar en cantidades proporcionadas y adecuadas. Y finalmente, muy importante que siempre queremos pasar por alto, es que esté de acuerdo a su capacidad neuromuscular, o sea, su capacidad, por ejemplo, de deglutir, de sentarse ante la mesa, si puede sostener la cabeza, una serie de etapas que va teniendo el niño. Debemos de considerar qué tipos de alimentos son adecuados para estas etapas. Por ejemplo, si nosotros a un niño le empezamos a dar alimentos sólidos desde un principio, puede ser que el niño se atragante. Esto es muy lógico porque el niño aún no tiene bien lograda la coordinación con la lengua para deglutir los alimentos. Entonces, por eso es bien importante
que durante el primer año de vida los alimentos que se den al niño se den tomando este tipo de prioridades. Ahora, en cuanto a qué momento se debe de elegir para introducir los alimentos, tenemos lo que nosotros conocemos como patrones de ablactación. La ablactación se refiere a la introducción de otros alimentos además de la leche materna. Ablactación. Ablactación. Ahora, nosotros manejamos, tomando en cuenta la situación de México, en donde la mayor parte de las madres, esto específicamente en las zonas rurales y urbanas marginadas, ablactan de forma tardía, ablactan muchas veces al año de edad, no le dan ningún otro alimento excepto la leche, o le dan el caldito del frijol, o el caldito de las verduras, o caldito de la carne, pensando que aquí están todas las sustancias nutritivas. Nosotros recomendamos que se inicie la ablactación a partir de los 3 meses de edad, a manera de asegurar que el niño ya va a empezar de una forma adecuada a aprender a comer, a aprender qué alimentos necesita su cuerpo. Entonces, estos se deben de dar principalmente en forma de puré y muy limpios. Nosotros siempre decimos molidos y colados. En cuanto al patrón de ablactación, pues es importante que el niño empiece, por ejemplo, con frutas y verduras. Posteriormente puede dárseles cereales, después leguminosas, la yema de huevo, posteriormente la carne, hasta que a los 8 meses el niño ya esté integrado totalmente a la alimentación familiar. Pero la introducción de estos alimentos, como decía, se debe de considerar de acuerdo a la capacidad de desarrollo del niño que tiene en ese momento y también, ¿por qué no?, a la accesibilidad y disponibilidad de estos productos para la propia familia. Ajá. Doctor del Río. Sí. La licenciada acaba de mencionar algo muy importante, que es la época de ablactación. En el medio rural, en que se carece muchas veces de una serie de elementos para ablactar adecuadamente a un niño, probablemente esto se retrase, pero si la madre come bien y su leche es suficiente, puede tolerarse un poco más. En nuestro medio, generalmente es considerado como útil la época de ablactación entre los 4 a 6 meses. Se ha demostrado que la época propicia para iniciar la ablactación es cuando el niño, alimentado solamente al pecho materno, ha dejado de aumentar de peso y de crecer. Creo que es el momento preciso para iniciar una ablactación que debe ser progresiva, moderada, con los alimentos más fáciles de digerir, de acuerdo a las incapacidades de que hablaba la licenciada. Hay inclusive algunos compañeros médicos que desde el primer mes empiezan a ablactar a estos niños. Esto es totalmente inadecuado, dadas las inmadureces de deglución y digestivas de esta criatura. Un niño nace completamente inmaduro y tiene un aparato digestivo adecuado para digerir la leche de la madre. Generalmente otro tipo de alimentos no debe iniciarse. Hay madres que se desesperan y ven que un niño mayor o mucho mayor que el de ellas ya come huevo, ya come una serie de cosas y se lo empiezan a dar en forma muy temprana. El darle una alimentación inadecuada a un niño tan tierno puede causarle problemas a veces para siempre irrecuperables. Entonces es conveniente la ablactación en el momento oportuno. Amigos, nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son 575-0756, 575-0868 y 575-0919. Llámenos, expresen su opinión, hagan sus preguntas. Cristina Sánchez de la colonia Avante nos pregunta qué significa calidad en las proteínas y cómo repercute esto en la alimentación. Muy bien, bueno, pues saludos a Cristina Sánchez primero y gracias por llamar. Cuando hablamos de calidad de proteínas estamos hablando de diversos principios de tipo nutricionales. Hablamos sobre su posibilidad de utilizarlas dentro del cuerpo
hablamos también sobre su posibilidad de obtenerlas de los alimentos. Sabemos nosotros que las proteínas de origen animal son las mejores. Inclusive muchas veces utilizamos como patrón de referencia para hacer una serie de cálculos dietéticos la proteína del huevo. Ahora, también se ha visto a lo largo de la historia con conocimiento tanto empírico, así como a través de estudios científicos, que las proteínas de origen vegetal también son buenas. Lo único que sucede en estas es que a veces están deficientes de lo que son algún aminoácido. El aminoácido, digamos, son varios, son los que componen a su vez a las proteínas. Lo que sucede con las proteínas de origen vegetal es que generalmente a este alimento le falta uno de estos aminoácidos. Lo que se ha visto es que es posible complementarlo con otro producto de origen vegetal que tiene ese aminoácido a su vez. Un ejemplo de esto muy sencillo y que se viene haciendo en México desde años atrás es la tortilla con el frijol, aproximadamente a 2 por 1, que es lo que nosotros decimos. Ejemplos también de esto son cualquier combinación de cereal con leguminosa, cualquier combinación de leguminosas con semillas y cualquier combinación de cereales con leche, principalmente. En cuanto a esto, nosotros vemos que es muy posible entonces, aun cuando una proteína no sea de la misma calidad o no tenga la misma calificación que sería la proteína del huevo, que nosotros a través del principio de combinar y saber un poquito más de nutrición, que pues por eso también pensamos que es importante abordar estos temas, podemos hacer las proteínas adecuadas que nuestro cuerpo necesita. Muy bien. Miguel Singer, de Ajusco. En la casa cuna de Coyoacán, las niñeras y trabajadoras sociales les daban dulces a los niños para recompensarlos. Tenemos una hija adoptada que tiene ese hábito y hemos tenido problemas. Bien, sí, al respecto de los dulces, doctor Del Río. Sí, ya mencionaba la licenciada que no hay que condicionar a los niños para que coman. Es cierto, hay una serie de trabajos de lo que se llama reflejos condicionados y una vez que se crean, es muy difícil erradicarlos. Si desgraciadamente tiene esta mala costumbre la nena de la que nos habla, les va a costar un poco de trabajo, pero es necesario erradicar esta mala costumbre. No tiene por qué estar como a los seres irracionales a los que se les forman estos reflejos condicionados, como ocurre con, no sé, con el perro, con el caballo, que si se porta bien le dan su premio.